yo ni me veo, no sé quién está, quién no está. Buah. ¿Qué les voy a decir? Profe, Bueno, perdón. Sí, Una sí. consulta. ¿Las clases que van a ser presenciales, se van a transmitir en vivo o van a quedar grabadas? O sea, Lo voy a ver. Eso, para ver si lo podemos hacer en otro horario. Porque... Claro, voy a ver cómo es la historia, ¿sí? Porque ya a partir de la semana que viene yo estoy en la UNOVA. Hoy justo estoy acá porque con esto del COVID me tocó a mí estar acá. No podemos ir todos. Pero ya la semana que viene, y más que va a ser presencial, sí o sí tengo que estar en la UNOVA. Entonces el lunes yo ya voy a averiguar cuál es el aula que me toca y cómo es la historia, ¿sí? Bien. Para ir haciéndola presencialmente y virtualmente y si se graban, ¿sí? Bien, si después quedan grabadas o un alumno que la está haciendo virtual la está grabando, te la puede pasar el que no se pueda conectar, ¿sí? Y el que no se puede conectar o por X motivos, después, bueno, lo ve solo y si tiene una duda me escribe. Bien, gracias. Bien, hacemos así. Profe. ¿Sí? Con respecto a la promoción, ¿este año va a ser posible o no? Yo supongo que el que venga presencialmente sí. Siempre fue promoción, ¿sí? Si aprobas los 2 parciales, ya la promoviste la materia. Vas solo al final haciendo un tema. ¿Los 2 parciales con qué nota? 7. Ah, perfecto. Y vas al final preparando un solo tema. Un tema. Todos te preparan papel de trabajo. Lo simple. Pero bueno, tiene sus cosas papel de trabajo. Después yo se las voy a dar. Quédense tranquilas. Por ejemplo, para sacarlo de la estructura les piden un papel de trabajo en cada etapa de la auditoría. Y ahí ya lluvia de chanes. Pero es simple, quédense tranquilos, ¿sí? Pero sí. Únicamente la promoción para los que van a presencial, en el caso de los que trabajamos, que efectivamente no podemos ir, o cada tanto, por ejemplo, podamos ir presencial, no podemos acceder a la promoción. Por eso, ahí yo iba a seguir. No lo hablé a eso todavía. El año siempre fue... yo hablo así para abajo porque me veo ahí. No sé ni con quién hablo. Siempre fue promocionable la materia. El año pasado yo pensé que sí, que también. Pero la verdad es muy fácil, ¿sí? Porque fue algo diferente. Al principio que nos agarró así, hasta subíamos simplemente papeles. Entonces, bueno, auditoría tomó una política de no matarlos. Le hacíamos la pregunta común, ¿sí? Entonces, era muy simple sacarte 7 y 7. Entonces se sacó el beneficio de la promoción. Que en definitiva es un beneficiazo, pero si no, igual tenés que ir a un final, ¿sí? Y bueno, se sacó. Este año, como lo que quiere la UNOVA es que sea presencial, por eso están vacunando a todos los docentes y están buscando que se vuelva a la vida normal, yo supondría que la promoción vuelve, pero no sé en qué condición. Si es para los que sí lo hacen presencial y para los que sí no la pueden hacer presencial pero están justificados. La justificación acá es que seas un paciente de riesgo y que no tengas la vacuna, ¿sí? Claro, el trabajar, el tener hijos, el XXXX, a lo mejor no es una justificación, ¿sí? Porque yo también fui estudiante y lo reentiendo, porque también uno tenía que... Mi primer hijo lo estuve estudiando, mirá. Tenía 1000 problemas personales, pero bueno, uno cuando está en la universidad es como que tiene que hacer la universidad. Pero bueno, acá por suerte todo charlando se puede. Es una cátedra que son bárbaras todas, obvio, hay política, ¿sí? Y requisitos. Ya un requisito lo estamos violando, que es la presencialidad. Yo no les voy a tomar asistencia. Lo bueno sería que vengan, porque así, si vos venís, es una materia, que es un materión, auditoría, que tendría que... Tocar un timbre, disculpa. Que tendrían que
que hacerla anual y en 2 años es solamente en 4 o 5 meses, ¿sí? Entonces, como que, no sé, ya me perdí. Sí. Entiendo. Entonces, pero ustedes quédense tranquilos que yo lo voy a hablar. No les puedo confirmar porque no sé si se exige la promoción o no, ¿sí? Yo supondría que sí. Ahora voy a averiguar para el caso de todos pobres de ustedes, que muchos son de afuera y se les complica porque si bien no son pacientes de riesgo, están los colectivos, que hay menos horarios, y justo en el horario que uno cursa, que es 90 minutos, no hay colectivo. Hay muchas situaciones que las vamos a tener que estudiar, quédense tranquilos, ¿sí? Entonces yo no les confío. Yo justamente soy paciente de riesgo también. Perfecto, bueno, todo eso lo tenés que decir. Después mandámelo por privado y ya está. Dale. Perfecto. Igual para los que no... Sí. Por eso es que te decía que una es el trabajo y otra es que justamente también soy paciente de riesgo, por ahí capaz que todas las clases no, pero por ahí clase por medio sí podría ir, porque ya por ahí me ponen en mi vehículo. Es otra cuestión. Pero bueno, yo te mando un mensajito y te comunico todo esto. Perfecto, sí, pero quédense tranquilos también los otros que no pueden venir, que lo vamos a estudiar y yo después les voy a confirmar, ¿sí? Si el que es promocionable o no, o todos tienen que tener la misma condición de promoción. Yo lo voy a hablar después porque hoy es la primera clase y ahí surgen todas las consultas y preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, yo no soy la que decide. Ahora después yo voy a contarles cómo me fue, la cantidad de alumnos que sí pueden presenciar, y voy a hacer las preguntas que no les puedo responder a ustedes. Cuando tenga una respuesta yo se las doy a ustedes el jueves que viene, ¿sí? Bien, esa es la promoción. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? ¿Nadie tiene más preguntas? Bueno, después a medida que surjan preguntas me van diciendo, ¿sí? No hay problema. Bien, entonces, vamos. Me presento. Bueno, ahora es como que esto así nos los arruinó. Pero antes me podían ver siempre, porque yo también trabajo en la UNOVA como no docente. Entonces, hay muchos que enseguida me iban a consultar ahí. Soy Lola Echecopar, voy a ser su profesora acá en Pergamino, de la parte práctica. Ahora les voy a pasar, no sé si se puede acá, copien si no, o después les paso todo, mi mail personal, así se lo doy a los que vienen. A ver, voy a mensaje. A ver, voy acá y voy a escribir. Ahí les mando. Para que me salió. Les voy a dar mi mail personal, Lola Echecopar. Ahí tengo. Lola Echecopar. Ese lo mandé, sí. Ese es mi mail personal, ¿sí? Les voy para hacerme las consultas que quieran. ¿Qué más? Después vamos a ir viendo cómo sucede todo. La primera clase son conceptos básicos de auditoría. Vamos a hacerlo rápido porque ya pasó 1 hora, pobre, están todos cansados. Bien, son los conceptos de auditoría. Yo acá veo que en la plataforma, pobre, yo ya sé que fue un desastre el lunes la teoría, muchos no se pudieron conectar, así que hay muchos conceptos que los tienen pobre mal. Bien, se me fue a cualquier lado. Pero bueno, acá es así. En la práctica hay preguntas, ¿sí? Que es todo de teoría. Por ejemplo, la primera les dice la función de control. ¿Qué es un control? ¿Sí? Nosotros casi siempre es en la teoría, o sea, en el final, siempre se les pregunta si auditar es lo mismo que controlar, ¿sí? Ya se sabe que no. Entonces, fíjense que acá son todas las preguntas. Si bien la auditoría es un control, ¿sí? Es un control que es independiente. Por eso siempre estamos hablando de una tarea de control y de una tarea de auditoría. Entonces, la primera pregunta les pregunta, ¿qué significa control? ¿Qué distintos tipos de control existen? ¿Sí? Bueno, en la teoría acá yo estoy viendo la práctica. Ayer les subieron un PowerPoint
que dice todo, primer clase y todo el PowerPoint, lo que significa un control, ¿sí? Bueno, acá yo les puedo dar muchos, por eso es copiar, no sé, yo que les voy a dar como práctica. Sí les puedo dar ejemplos, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido. El que tiene una duda me dice. Por ejemplo, les digo, acá el control dice que es un proceso, le estoy leyendo lo que tienen ustedes, es un proceso de ejercer una influencia directa y o restrictiva, ¿sí? Sobre algo. Nosotros siempre estamos hablando sobre un objeto, sobre un organismo, sobre un sistema, ¿eh? Bien, pero ahora ustedes tienen que saber qué estamos diciendo. ¿Qué es una influencia directa? O sea, el control es ejercer una influencia directa y, porque podés ejercer las dos, restrictiva. Bien, acá dice, yo ahora les voy a mandar todo con ejemplos y todo, porque esto es estudio. La influencia directa acá les dice que el control intenta que las actividades del sistema se realicen de un modo que produzcan determinados resultados, ¿sí? En pos al alcance. Entonces, un ejemplo de lo que estamos hablando ahí, o sea, que el control intente que la actividad produzca un resultado, vos le decís, ¿qué estoy hablando? Bueno, en la práctica, un control de influencia directa es, por ejemplo, les doy ponerle un sello, ¿sí? Por ejemplo, una factura, le pones un sello, ya ahí sabés que esa factura está registrada, se pagó o se cobró, según de qué lado uno esté. Entonces ahí uno está evitando, ¿sí?, que se contabilice de nuevo, que la pagues 2 o la cobres 2 veces, ¿sí? Eso es una influencia directa. Ejercer un control para que produzca un determinado resultado. Fíjense que uno lo lee y después, cuando uno, acá en auditoría no tienen que ser las cosas de memoria, entonces tenés que saber de qué estás hablando. Y la influencia restrictiva es cuando el control se ejerce de un modo tal que evite que la actividad produzca resultados no deseados, ¿sí? Bueno, acá un ejemplo es, por ejemplo, a ver qué podemos... bueno, acá para evitar que se produzcan resultados no deseados es, por ejemplo, la segregación de funciones, ¿sí? Evitar fraudes. Estamos hablando de eso. Uno, para evitar un fraude, que haya una segregación de funciones, por ejemplo, el tesorero, que el que paga, no puede ser el mismo que lleva la contabilidad, ¿sí? Ahí está. La práctica empieza a ingresar en ejemplos, en la vida real. Esto es todo de teoría. Por eso, la primera es todo de teoría. Yo ahora se los voy a subir todo. Después dicen los tipos. Los tipos de controles son 2, ¿sí? Están los no correctivos y los correctivos. Acá les dice, le estoy diciendo los que les subieron a ustedes en la teoría que pobre no lo pudieron ver. Los no correctivos no incluyen una medición e informe de los desvíos. Generalmente están relacionados con las acciones restrictivas. Todo se empieza a relacionar, ¿sí? Es decir, que está relacionado con la influencia restrictiva, con la que hablamos recién, con la segregación de funciones para que no haya fraude. ¿Sí? Bien. Y los correctivos se efectúan mediciones e informan sobre los desvíos a quienes deben actuar sobre esto. Bueno, ¿es el correctivo? A ver, espera que le vamos acá. No sé. Este control correctivo, que es, mira, vamos a leerlo, efectúan mediciones e informan sobre los desvíos. Fíjense, ahí está, esto le voy a la auditoría. Siempre se confunde como que la auditoría es lo mismo que control, porque la auditoría acá es correctivo, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué hacemos con la auditoría? Analizamos, les digo cualquier rubro, caja y banco, ¿sí? Agarramos caja y banco de una empresa o de la persona física o a quien vamos a auditar y empezamos a analizar, ¿sí? A ver
cómo están valuados, cómo están expuestos, ¿sí? Entonces ahí nosotros estamos efectuando mediciones. Si vemos que todo está perfecto, listo, seguimos. Si vemos que hay un desvío, ¿qué hacemos? Le informamos. ¿A quién? Al ente. O sea, a la persona que lo realizó, que realizó la contabilidad. ¿Para qué? Para que corrija ese desvío, ¿sí? Si no lo corrige, eso impacta en el informe, o sea, impacta en la opinión del auditor. Entonces, como que control se confunde con auditoría, pero son cosas muy distintas, ¿sí? Que van de la mano. Bien, yo ya le iba a poner los desvíos, ¿viste? Que estén bien valuados, expuestos, yo ya me voy más adelante. Esa, si quieren anotar, que la van a ver varias veces, siempre se pregunta que den un ejemplo de un problema por exposición, ¿sí? Eso se pregunta siempre, siempre, y nadie sabe. Todos te dicen, por ejemplo, díganme si nadie lo pensó, te dicen, bueno, no sé, que viene de uso, esté expuesto en el activo corriente. No, es un problema de evaluación, ¿sí? Después te dicen que, no sé, que inversión esté en el pasivo, y no, son problemas de evaluación. Los problemas de exposición se ven siempre en la resolución técnica 8 y 9, que dicen que determinados rubros o actividades se deben exponer de una manera distinta. Acá el ejemplo claro es en caja moneda extranjera. Si ustedes se fijan, cuando van a un estado de situación patrimonial, vamos al rubro caja y banco, dice, vamos a suponer cualquiera, le digo, 1 millón de pesos. Pero dentro de ese millón de pesos hay otra moneda, otro tipo de moneda extranjera, euro, lo que sea. Entonces eso se debe exponer en un anexo aparte, ¿sí? Uno dice, tengo $30,000 al tipo de cambio tal, valuado la cotización del cierre tal, si hay una diferencia, que las diferencias de cotización pueden ser resultados positivos y negativos, ya ahí vemos que también influye el estado de resultado, ¿ve? Es como re amplio, pero esa es la práctica, esto es todo teoría, yo los voy metiendo, pero bueno, entonces, la primera pregunta... ¿Por qué los bienes de uso no podría ser un ejemplo? Lo que vos mencionaste recién, que vos lo mencionás como un problema de evaluación. Claro, porque todos te dicen que el bien de uso, como todos sabemos, que lo lógico es tenerlo a más de un año, va siempre en el activo no corriente. Puede ver, hoy como está la tecnología, que sea menos de un año, pero es raro. Lo común que es un bien de uso esté en un activo no corriente. Entonces, si vos lo exponés en un activo corriente, ese problema es un problema de evaluación, ¿sí? No es que está mal expuesto, ¿sí? Exponer ahí en bienes de uso puede haber, porque es más amplio y se puede justificar, ¿sí? En bienes de uso un problema de exposición podría ser, por ejemplo, a ver, cuando hace uno una prueba global de las amortizaciones, que no lo deprecies y que, bueno, que dentro del valor del bien de uso no estar depreciado, no, pero es de evaluación, siempre son problemas de evaluaciones. De exposición, está bien clarito, lo dice la resolución técnica, la 9 creo, porque después les preguntan las leyes por las que nos regimos. Es la resolución técnica 9, que hay determinadas situaciones que se deben exponer, ¿sí? Por ejemplo, también en los bienes de cambio. Bienes de cambio es otro ejemplo, cuando, viste, la materia prima está en un proceso de elaboración, entonces ahí siempre hay un informe que uno va diciendo cómo va la materia, ¿sí? Si está en producción, si terminó, eso también se expone en un anexo aparte, ¿sí? En bienes de uso me quedo pensando, ¿saben qué puede estar en un anexo aparte? Las obras que están en construcción. Porque toda obra en construcción no se amortiza, no se deprecia hasta que no esté finalizada la obra, ¿sí? Entonces,
eso sí puede estar hecho en un anexo aparte explicando, ¿sí?, los procesos de construcción de la obra hasta que finalice. Porque eso también es otra pregunta, que si vos la obra en construcción la depreciás, está mal valuada. Pero si vos no la estás depreciando, porque corresponde no depreciarla, lo vas a poner en un anexo aparte explicándolo. Eso puede ser otro problema, otro ejemplo de exposición, ¿sí? Bien. Sí, ahí te entendió. ¿Te quedó muy claro ahí? Bien. Sí. Es todo práctica, nos refuimos, pero bueno, está bien. Bueno, así que estos son conceptos. Tienen que saber qué es un control, cuáles son los tipos de control. Después le dice, ¿cuáles son los elementos básicos? ¿Sí? Bien. Los elementos básicos, acá dice de un enfoque sistémico. Dice, elementos básicos de la función de control sobre un enfoque sistémico. Bien. Los elementos son 4. Esto sí es de práctica. ¿Por qué? Porque no sé si es la segunda clase o la tercera, ustedes como auditores o como contadores públicos tienen que saber si estamos hablando, primero detectar si es una tarea de control o una tarea de auditoría, ¿sí? Y después aplicar los elementos. Los elementos son 4. Son lo mismo, pero cambian de acuerdo. Cambian de acuerdo a ver si es una tarea de control y cambian de acuerdo a ver si es una tarea de auditoría. Y de auditoría, según qué tipo de auditoría, ¿sí? Entonces está bien que esto lo estudien. Entonces, los elementos básicos son 4. ¿Cuáles son? Es una característica o la condición del sistema. Se pone siempre, primer elemento, característica. ¿Qué significa? Es lo que nosotros vamos a analizar. La característica es lo que nosotros vamos a medir, vamos a ver, vamos a analizar, ¿sí? Acá en la teoría le dice, el primer elemento es una característica o una condición del sistema operante que debe ser medida o evaluada. Primer elemento, característica. El segundo elemento es el sensor, un sensor. El sensor es lo que nosotros utilizamos para medir el desvío, para evaluar lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, el sensor va a depender. Por ejemplo, el sensor en una auditoría externa, que es la que nos importa, son las normas contables, ¿sí? Son las normas legales y vigentes por las cuales se rigen los rubros, ¿sí? ¿Se van dando cuenta? O sea que el sensor es la unidad de medida, es lo que nosotros utilizamos para poder ver si está bien o no lo que estamos analizando. La característica es para ver si está bien hecha la... Perfecto. Sí. Por ejemplo, te digo la característica, cualquiera. Yo te tiro siempre auditoría externa, porque a mí, como un contador, me gusta la auditoría externa. Les doy un ejemplo, cualquiera. A ver, no se me ocurre, porque esto es de la tercera clase, pero bueno, a ver, vamos. Por ejemplo, les digo cualquiera. El cliente, Juan Pérez, pobre Pérez, nos debe 30.000 pesos, ¿sí? Bien. Entonces vos ahí decís los elementos. Primero la característica. ¿Cuál es la característica? La característica es ver la deuda del cliente, ¿sí? Ver si esa deuda, lo que vamos a analizar es la deuda, ¿sí? Deudores por venta. Ya no vamos a ir al rubro crédito. Vamos a ver si ese cliente en verdad nos debe eso, ¿sí? Para saber, esa es la característica. Uno, para saber, hace circularizaciones, ¿sí? Voy a hacer una circularización preguntándole cuánto te debe, a ciega, y te va a decir 30.000 o 50.000 o nada, ¿sí? Entonces, la característica es analizar los deudores por venta, ver la deuda de Juan Pérez. Esa es la característica. El sensor. ¿Cuál es el sensor? ¿Qué utilizo yo para saber si él me debe eso?
¿sí? Bueno, el parámetro mío va a ser las normas contables profesionales y vigentes, ¿sí? Me voy a ir a ver, deudores por venta, ¿cómo se evalúa? De acuerdo a la norma. ¿Está bien expuesto? Si él me hizo una entrega de dinero, ¿entienden? Entonces ahí el sensor son las normas contables profesionales. Después hay otro elemento. ¿Cuál es? Un grupo de control, ¿sí? ¿Quién es el grupo de control? El tercer elemento es quién controla ese desvío, ¿sí? Está ahí controlando todo. Y ahí también va a depender, ¿sí? Si es una tarea de control, el sector que se encarga de ese control. Si es la auditoría interna, el auditor interno, ¿sí? Si es la auditoría externa, es quien va controlando ese desvío. Y el último es el grupo activante. El cuarto elemento es el grupo activante. ¿Qué es eso? El que tiene la decisión, ¿sí? Es el grupo o mecanismo capaz de producir un cambio. ¿Qué significa? Que es el que tiene la acción correctiva, el que puede corregir eso. Casi siempre el que toma la decisión es el de la empresa, ¿sí? Siempre toma la decisión el que hizo los estados contables, el que los preparó. Yo te mandé a la auditoría externa, ¿sí? Esto después en la práctica lo vemos. Hay una práctica que es la tercera, creo, porque la que viene es la naturaleza, o la que viene, no sé. Después me fijo. Y ahí lo van a ir viendo, ¿sí? Para eso tienen que tener estos conceptos. Yo ya, entre hoy y mañana, los voy a subir, que ya lo tienen en la clase virtual, pero bueno, yo les voy a contestar estas preguntas. Porque ustedes, pues, teniendo esto, lo pueden aplicar en la práctica. Por eso hay que estudiarlos. Bien. Esos son los elementos básicos. Acá dice elementos básicos de la función del control. Son 4. La característica, el sensor, el grupo de control y el grupo de activante, ¿sí? Esos 4 elementos se aplica a todo. Listo. Esa es la segunda pregunta. Después auditoría. Buah, auditoría. Es la que me gusta a mí. Bueno, yo les voy a decir lo que a ustedes ahí tienen. Dice, ¿qué es una auditoría? Es el examen de una información por parte de una tercera persona, esto ya es re amplio, distinta de la que la preparó y del usuario, con una intención de establecer su razonabilidad, ya todos conceptos que preguntamos, ahora se lo explico, dando a conocer los resultados de su examen a fin de aumentar la utilidad, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Es el examen, fíjese que dice no es el control, es el examen, ¿sí? Ahí te separa de control. Es el examen de una información, es el análisis, ¿sí? Es analizar, es evaluar una situación, un objetivo, un rubro, lo que sea, por parte de una tercera persona. Fíjense que ese es uno de los requisitos de la auditoría. Siempre tiene que ser una persona que esté por encima, ¿sí? Que sea aparte, que sea independiente. Es la condición básica, el requisito. Ser independiente de lo que estamos analizando, ¿sí? Esa independencia es muy importante porque en definitiva lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Es la confiabilidad. La confiabilidad hacia un tercero, porque en definitiva todo lo que hace la auditoría es el fin, es emitir un informe, ¿sí? Y ese informe le es útil a los terceros, es para ver si pueden confiar o no. Entonces acá empieza el tipo de independencia. Si vos perteneces a lo que estás analizando, puede ser que no sea confiable, ¿sí? Entonces fíjense, dice tercera persona, no pertenece, tiene que estar por afuera, distinta de la que la preparó, eso es lo principal. Siempre lo preguntamos y decimos, ¿quién prepara los estados contables? Y todos te miran así, no saben. Siempre los estados contables los prepara el ente, ¿sí? El auditor no hace los estados contables, ¿sí? Se va fijando, va evaluando si están bien,
¿sí? Pero los prepara la empresa, los prepara el ente. Entonces, fíjense que es una persona que va a hacer un análisis, una evaluación que es ajena al ente, ajena a la empresa, ¿sí? Es ajena. Bien, con una intención de establecer razonabilidad. Otra pregunta. Siempre le preguntamos, hablamos en auditoría, siempre estamos hablando de una razonabilidad, ¿sí? La preguntamos siempre, es muy simple y no aprueban porque no saben eso, porque son los conceptos básicos, ¿sí? En la auditoría siempre estamos hablando de una razonabilidad. ¿Por qué? Porque nunca podemos hablar de una certeza. Uno habla de una certeza cuando analiza todo. Pero acá en la auditoría siempre estamos hablando de razonabilidades. ¿Por qué? Porque no podemos analizar todos los movimientos de una empresa, todos los movimientos de un ente, por diversos motivos, ¿sí? El principal motivo es la economicidad, ¿sí? Es muy costoso analizar todo. Segundo, de acuerdo también al volumen. Todo, bueno, ahora está Darío, mi amigo. Él es un excelente docente que por ahora no está, pues está afuera. Cuando vuelva, él es genial. Siempre decía, depende, ¿sí? Porque es verdad, depende de la magnitud de la empresa. Si la empresa recién empieza y tiene dos cuentas y dos movimientos, uno puede analizar la totalidad. Pero acá lo común es que no. Siempre en auditoría estamos hablando de muestras selectivas. Analizamos un sector, ¿sí? Por eso la muestra tiene que estar bien sacada, porque puede pasar que evaluemos una parte que no es lo representativo de todo, ¿sí? Y como auditor nos confundamos también, lleguemos a conclusiones equivocadas de la opinión, porque puede pasar, somos personas, ¿sí? Entonces, bueno, siempre hablamos de una razonabilidad porque trabajamos sobre muestras selectivas, ¿sí? No vamos a analizar el total de la población, ¿sí? Por eso siempre hablamos de razonabilidad, ¿eh? Eso es re importante, dando a conocer los resultados a fin de aumentar la utilidad. Bueno, damos a conocer los resultados a través del informe, ¿sí? Y el fin es aumentar la utilidad. Significa es aumentar la confiabilidad hacia un tercero, que sea más útil la información que tenga. Eso es la auditoría. Después más amplia, ¿sí? Hay muchas cosas. Bueno. Bien. Yo ahora después les voy a mandar todo porque yo tengo más TIC, para que sepan que es más amplio. Entonces, bueno, para que quede bien claro acá. La diferencia entre control y auditoría. Si bien entre las dos estamos controlando, hay una diferencia, ¿sí? Cuando el control pertenece al sistema, ¿sí? Al sistema significa el objeto, al sistema, la condición que estamos analizando. Cuando pertenece, ya todos sabemos que es una actividad de control, ¿sí? No hay nada. Pero cuando... Se me suena todo el teléfono. Pero cuando no pertenece, el control no pertenece al sistema, está por afuera, siempre se dice por staff, significa siempre por arriba, estamos hablando de auditoría. Una cosa que se confunde mucho es la auditoría interna, ¿sí? Porque la auditoría interna es controlar, y un auditor interno tiene una relación de dependencia, ¿sí? Pertenece a la empresa. Entonces, ¿cómo? Si pertenece a la empresa y está controlando, es una actividad de control, pero no. La diferencia con auditoría interna es que si bien tiene una relación laboral, porque por eso tiene un recibo de sueldo, depende, siempre está analizando un sector que está por debajo, ¿sí? Entonces, se dice que es una auditoría interna. Esto es más amplio, tienen que saber los conceptos, chicos. Bien, entonces acá te dice, bien, me suena todo, disculpen, paren. Bien, la cuarta,
dice, ¿cuál es el beneficio que se obtiene de la auditoría externa? Bueno, acá ya le hablaron de auditoría, después vienen distintos tipos de auditoría. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, para ustedes, con todo lo que yo les dije, ¿cuál es el beneficio que se obtiene de una auditoría externa? ¿Alguien más o menos lo puede ir analizando o no? Con la auditoría externa, lo que estamos haciendo es validar la información de los estados contables, ¿sí? Un auditor siempre está analizando todos los rubros, ¿sí? Si bien analizamos los rubros de un estado de situación patrimonial, estamos analizando todos los estados contables. ¿Por qué? Porque los rubros, cada rubro tiene cuentas patrimoniales, cuenta de resultados, cuentas regularizadoras, entonces se empiezan a relacionar con otros estados, ¿sí? Y acá viene algo que no está acá, que también lo decimos, yo después se lo voy a copiar ahora. Siempre estamos hablando que la auditoría puede ser significativa y generalizada. Ya, nadie sabe nada. Significativa, todo van al porcentaje. Y no, porque depende. Si una empresa tiene 10.000 millones de pesos, a lo mejor 3.000 millones de pesos no es nada, no es significativo. O sea, ustedes no vayan al porcentaje, ¿sí? Significativo hace referencia a la situación, ¿sí? Que es significativa, que me puede llegar a traer un problema, ¿sí? Si yo, qué sé yo, no saldé este deudor, por más que sea poquito lo que me debe, ¿sí? Me está afectando, me afecta el estado de situación patrimonial y me afecta el estado de resultado, entonces es significativo, ¿sí? Y generalizado, que ahí es donde muchos no pueden decirlo, generalizado es cuando ya abarca a más de un estado contable, ¿sí? Esos son conceptos que acá veo que no está, que no entiendo el porqué, porque es re importante, ¿sí? Generalizado es cuando ya abarca a más de un estado, ¿sí? Los ejemplos es todo lo que estuvimos viendo recién. Por ejemplo, a ver, cualquiera te digo. Ay, no. Les quiero dar otros. A ver, otro rubro, digan cualquiera, no sé, inversiones, ¿sí? Las inversiones en cuenta corrientes. Vamos a suponer que vendemos inversiones. Es una venta. La venta es una cuenta de resultado. Entonces, esa venta, que tiene una cuenta de resultado positivo, ya se traslada al estado de resultados. Toda venta tiene un costo, va de la mano del costo. Entonces ese costo también es el costo por las inversiones vendidas, también se traslada al estado de resultados, ¿sí? Entonces esa situación es generalizada, porque no solo está afectando al estado de situación patrimonial, sino también afecta a otro estado, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá la 4, que es ¿cuál es el principal beneficio de hacer una auditoría externa? Es la validación de la información de los estados contables. Estamos validando toda la información a través de las normas contables legales y vigentes. Chao. Bueno, distintos tipos de auditorías. Hay muchos tipos de auditoría, muchos. Acá estamos viendo auditoría interna, externa y operativa, ¿sí? Yo ahora les voy a pasar todos los conceptos. Ay, miren, no, dice eso. Bueno, acá les dice cuál es el sensor. Se lo voy a leer a eso. ¿Dónde los tengo, chicos? Acá. Les voy a dar un ejemplo de auditoría operativa, porque esa siempre la hacen. Viste, si es teoría y presencial, que bueno, para mí es más lindo, pero bueno, puede tener esa dificultad, que te diga, a ver, te hago una pregunta. Vos llegás como auditor, un auditor operativo, y te dicen, esa camioneta es de la empresa, el que trabajaba en Bayer, no sé qué, dice, vas a manejar esta camioneta que es la empresa. Bueno, ¿qué hace un auditor operativo? Para que vean que es todo distinto, ¿sí? Bueno, vos como auditor operativo, primero vas a ver si esa camioneta pertenece o no a la empresa, ¿sí? Sí, pertenece a la empresa. Bien.
¿Fue comprada con los fondos de la empresa? Analizar, sí. ¿A quién se la compró? ¿A qué proveedor se la compró? Tenía el proveedor A, B o C, o puede ser una licitación según la magnitud, pueden ser licitaciones privadas. Bueno, se presentaron un montón de proveedores, el A, el B, el C, el D. Uno siempre tiene que elegir el del mejor precio, ¿sí? Uno busca un balance, una eficacia, una eficiencia. Lo operativo hace referencia a eso. Entonces vos decís, ¿a quién se la compró? Se la compró al proveedor D. ¿Cómo? Si es re cara. No. Entonces eso es el auditor operativo, ¿sí? Va auditando, controlando la eficacia y la eficiencia, ¿sí? Ahí van viendo las diferencias. Bien, los conceptos. Ahí tienen los conceptos, yo ahora se los paso. El sensor, para que vean que el sensor se aplica en todo, en tareas de control, en tareas de auditoría. En este caso nosotros vamos a ver auditoría externa, interna y operativa. Miren cuál es el sensor. En una auditoría externa, los sensores son como lo que dijimos hoy. Son las normas contables profesionales vigentes de evaluación y de exposición, ¿sí? Bien. Después, en una auditoría operativa, ¿cuál es el sensor? Acordémonos, el sensor es la unidad de medida, lo que utilizamos para poder medir la característica, ¿sí? La característica del primer elemento. ¿Qué es la característica que hemos hecho? La unidad de medida, la unidad que vamos a evaluar, la situación. Bien, en la operativa, el sensor son las prácticas operativas eficientes, ¿sí? Es decir, que es la doctrina y la experiencia. Después, en la auditoría interna, el sensor son los procedimientos de la empresa, ¿sí? Son las normas internas que van a regular el funcionamiento propio de cada empresa. Todo cambia, ¿sí? De acuerdo a la política de la empresa, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, a qué se dedica la empresa. Esos son los sensores. Bien. Esto es teoría. Estamos perdiendo el tiempo, muchachos, pero bueno. ¿Cuáles objetivos? Los objetivos de la auditoría externa, en la 7, ¿no? Sí. Bien, bueno, con todo lo que dijimos, ¿cuál es el objetivo para ustedes? El principal objetivo que tiene una auditoría externa. A ver si alguien me lo dice, ya, mira. ¿Qué hace la auditoría? ¿Cuál es el fin de la auditoría? Brinda confianza, profe, sobre los estados. Excelente. ¿Y cómo brinda esa confianza? ¿A través de qué? ¿Cuál es la condición? No, que al ser ajeno a la empresa resulta como más fiable que alguien haya revisado eso Perfecto. Pero vos, ¿cómo justificás todo lo que analizaste? ¿A través de qué? ¿Cómo plasmás? Del informe sería, del auditor. Excelente. Ya está, vos estás aprobado. ¿Quién sos? Chale. Me lo dijo, toma. Chale. Muy bien, ¿sí? El objetivo básico de la auditoría es emitir un informe. Ese es el objetivo que tiene. Uno emite un informe con una opinión, técnica o no, ¿sí? Sobre la razonabilidad de la información, ¿sí? Volvemos a hablar de una razonabilidad, nunca podemos hablar de certeza. ¿Por qué? Te dicen enseguida, te saltan entre todas ahí, mismo ahora que es presencial. ¿Por qué? Y porque uno no analiza la totalidad. Es costoso, es mucho trabajo, necesitas un equipo gigante para poder analizar las cosas, ¿sí? A fin de aumentar la utilidad que posee. Entonces, el objetivo básico siempre es, el objetivo es emitir el informe, ¿sí? Excelente, muy bien. Vamos, chale. Bien, ¿esa cuál era? La 7, objetivo de la auditoría. El 8. Bueno, no, esta está... bueno, es que tengo un montón, pero bueno. Esa es otra pregunta, chicos. Le dicen, ¿la auditoría externa es optativa u obligatoria? Viste, uno no sabe, porque la verdad que no es común ser auditor, no es común que trabajen y que sepan que hay auditorías, viste, muchos de ustedes todavía no trabajaron nunca, muchos de ustedes son jóvenes, entonces bueno, está bien que no lo sepan. La auditoría externa, hay determinadas situaciones que puede ser optativo, pero sí es obligatorio para varias, ¿sí? Hay un montón.
¿sí? Por ejemplo, después es un montón. Lo común puede ser empresas que superen un determinado monto según la ley de comercio. Después tenemos todas las entidades financieras, las compañías de seguro, las sociedades cooperativas, las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, ¿sí? Hay un montón que muchas las que superen un monto que siempre va modificando por la situación de la inflación de este país, según la que diga la ley, ¿sí? Esas son obligatorias. Yo ahora después se las voy a detallar porque son muchas. Les voy a subir la solución del primer práctico y ahí se las voy a detallar. Entonces ustedes tienen que saber que todo depende. Hay algunas empresas que son pequeñas y que tener un auditor, una auditoría externa puede ser optativo. Pero hay un montón de empresas que sí o sí son obligatorias, ¿sí? Y esa obligación siempre van a través de leyes. Después se las voy a enumerar a todas las leyes. Excelente. Bueno, esta es la siempre. ¿Cuál es el requisito principal? ¿Cuáles son los requisitos para ser auditor externo? ¿Sí? Esta pregunta que siempre le hacemos porque no está en la teoría es, ustedes, vamos a suponer, rinden ahora auditoría, última materia y se reciben, ¿ya pueden ser auditores? Se reciben de contador público, le estoy diciendo. Esa es una pregunta. Y sí se puede. Entonces te dicen, no sé, no. Sí se puede. Se puede porque la ley no dice todavía que tenés que tener un plazo, ¿sí? Un plazo para poder ser auditor, ¿sí? Entonces, eso se pregunta y no está. Bueno, vamos. Los requisitos, tenés los objetivos y los subjetivos. El subjetivo es la independencia. La independencia, ser independiente. Y les digo esto y terminamos porque después vienen las resoluciones técnicas, que ya ahora después se las voy a decir, y los roles. Eso es todo teoría, yo se las voy a subir. Pero les voy a explicar esto. Los términos hay dos, objetivos y subjetivos. El subjetivo, estamos hablando de una independencia, ser independiente. Eso que la resolución técnica, la principal, por la que nos regimos acá en auditoría, es la resolución técnica 37. Y habla de la falta de independencia, ¿sí? Las faltas de independencia. Ese tipo de independencia es la real, ¿sí? Real significa que es la que está plasmada en una resolución técnica. Por eso es real, ¿sí? Y hay un montón para ser independiente. Puede ser una relación de parentesco, una relación económica, una vinculación económica. Hay excepciones, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, quédense tranquilos. Pero también hay un tipo de independencia que es aparente, ¿sí? Aparente, que no está en ningún lado. Y eso se pregunta siempre en el final. Decime un ejemplo de un tipo de independencia aparente. Primero no saben, ¿es aparente? Bueno, hay dos tipos de independencia, real y aparente. La real está plasmada en la resolución técnica 37 con el título de faltas de independencia. Y la aparente es toda independencia que pueda aparentar a un tercero. Por ejemplo, acá, con este chale que me contestó y yo ya te apruebo. Te digo, bueno, yo te voy a querer en mi equipo de auditoría, ¿sí? Entonces, un tercero puede, en mi equipo de auditoría no, en mi empresa. Yo tengo una empresa y te voy a traer conmigo, que trabajes como auditor. Entonces, ahí un tercero puede decir, bien, este es alumno de ella, capaz que dice algo bien, emite un informe favorable, porque es alumno de ella y quiere aprobar. Entonces ya es la falta de confianza de un tercero, es lo aparente, ¿sí? O que yo contrate como auditora a mi mejor amiga. Son casos que la independencia real no los trata, pero que sí puede afectar la confiabilidad de un tercero. Entonces por eso se habla de una independencia aparente, que no está en ninguna ley, legalmente no se exige, pero que puede
romper la confianza del tercero, ¿sí? Ahí me pudieron entender, porque eso lo tomamos y no está en ningún lado, Entonces eso, cuando se le pide un ejemplo, digan, contrato de autor a mi mejor amiga, listo, ¿sí? Son cosas que no se ven y que pueden afectar. ¿Estamos? Y también, bueno, un requisito que son los objetivos principales. Primero, ser contador público, recibido, ¿sí? Tener el título de un contador público nacional. El segundo, estar matriculado. Siempre uno se matricula en el Colegio de Ciencias Económicas. Va a depender de la jurisdicción de cada uno, ¿sí? Si uno es de Rosario, va a ser la jurisdicción Santa Fe. Si estamos en Pergamino, Colón, Roja, bueno, estamos en la jurisdicción, ¿sí? Hay que esos son los requisitos, ¿sí? Y acá lo que dice es que los comparen con las normas internacionales. No, las normas internacionales exigen muchas más cosas, como por ejemplo, tener años de experiencia para ser auditor, que acá en la Argentina no lo piden, Bien. Bueno, chicos, el primer práctico es teoría, ¿sí? Yo ahora me voy a tomar el tiempo de subirles todo entre hoy y mañana, y también para los chicos que no se pudieron conectar, voy a pedir que me digan si se pueden ir a lo virtual o no, ¿sí? Bueno, si alguien no tiene más dudas, me dice y cortamos acá, ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no le dije, no le tomé la asistencia? Si nadie habla. ¿Nadie tiene duda? ¿O se fueron todos? No. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, yo le voy a escribir la solución del uno, que es estudiar. Son conceptos de teoría, hay que estudiar. O una vez que lo estudien, hay que razonarlo como las palabritas esas que son de auditoría. El que no lo entienda, yo después se los vuelvo a decir. Y bueno, el que puede, ya nos vemos el jueves que viene, 10 menos 10 en la UNOVA. Ahí lo entran por la calle Vela y ahí les van a pedir el nombre, le toman la fiebre y los van a llevar hasta el aula que corresponda. El que no pueda asistir va a ser virtual hasta que nos pongamos de acuerdo, ¿sí? ¿Listo? Listo, gracias. Bien, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego.